Y nosotros ya estamos acá porque está el contador Diego Giuliani con nosotros de Valerza. Hoy vamos a hablar de algo... De un tema que lo mucho se ha hablado este último y mucho. tiempo. El riesgo país. ¿De qué se trata esto? Bueno, está acá Diego para explicarnos. ¿Cómo ¿Cómo anda, está? contador? Buen día. Hola Nancy, hola Nicolás. Sí, vamos a hablar del riesgo país en un país riesgoso. ¿Estamos en un país riesgoso? Sí, así es. Mirá, ¿Pero qué significa este riesgo país? Mira, ¿En riesgo- qué afecta, no sé, a nuestro país, a nuestra provincia? ¿En qué lo afecta? mira, yo primero voy a decir el concepto para que después Sí, veamos cuáles ajá. son la referencia que tenemos que tener. El riesgo país es una tasa adicional, es la adicional que paga un Estado soberano cuando va a endeudarse por sobre una tasa libre de riesgo. O sea, Sí. vamos a suponer un país que quiere tomar una deuda, el mercado de capital le dice, bueno, vos me tenés que pagar primero esta tasa mínima, que es la tasa de Estados Unidos, de la Reserva Federal de Estados Es Unidos. decir, que que tiene que ver con el acuerdo con el FMI, No. digo, esto de endeudarse, no No, tiene que ver. No, Ajá. cualquier país, porque esto es para los países emergentes, Sí. existe este riesgo país. Entonces, cuando van a tomar deuda, el mercado de capitales le dice, mira, yo te voy a cobrar una tasa mínima que es la de libre riesgo, que es la que me paga Estados Unidos, la reserva que se considera que no tiene riesgo, Ujú. más una adicional. Este spread adicional, Sí. es el riesgo país que lo mide un banco internacional que es el JP Morgan Sí. a través de un indicador que se llama ENVI Sí. y que normalmente se expresa en puntos porcentuales. Te dicen el riesgo país está en 1000 puntos. Sí. Lo ha Significa- pasado, la semana pasada Sí. Argentina superó Superó los los 1000 puntos. ¿Qué quiere decir 1000 puntos? Que significa el 10%. Es decir, que si si un país está con un riesgo país de 1000 puntos y se va a tomar deuda, por sobre el 3% de que paga la Reserva Federal, le tengo que sumar el 10%. ¿Sí? Entonces, si está en 1000, Ujú. yo tengo que pagar hoy 13%. Ah. Bien. Ajá. Vamos a hacer un ejemplo puntual para que entendamos cómo es la mecánica y cómo afecta el riesgo país. Sí. Yo soy un inversor de Argentina Sí. y fui a comprar un bono a Argentina de $100 que paga al 10% el año que viene. Compré el bono Cobras. Bono Sí. Cobras 2020. Sí. Son $100 y paga el 10%. Si el 10% es la tasa de rentabilidad y el 3% es la de libre de riesgo, Sí. el riesgo país estaría en el 7%. Bien, ¿Sí? sí, Serían sí, sí. 700 Sí. puntos. Yo me doy cuenta este año de que hay elecciones Sí. y uno de los candidatos tiene probabilidad de default, o sea, de que decidan no pagar el bono, entonces me asusto. ¿Qué hago yo? Voy No, al directamente mercado. no compra. No, ya lo compré, ese es el problema. Sí. Ya lo compré, entonces voy al mercado y le digo, che, mirá, ¿sabes qué? Te lo quiero entregar a este bono. Y el otro me dice, bueno, yo te lo compro, pero no te voy a pagar lo mismo. En vez de $100 yo te voy a pagar 95. Ujú. Y y se hace la operación. El JP Morgan toma el dato y dice, ahora por esa inversión va a cobrar $10 de los intereses, más 5 de capital, va a cobrar 15 sobre 95. Es decir que el bono empieza a pagar un 15% más. Ujú. Menos el 3% de la tasa libre de riesgo, el riesgo país aumentó a 1200 puntos. Sí. Sube el riesgo. Ujú. Entonces lo que es importante respecto a esto es que el riesgo país viene a medir la incertidumbre o la probabilidad de pago que tiene el Estado soberano Sí. De respecto los a- mercados. de cada uno de los mercados Sí. respecto a la situación económica, política y social. O sea, en esta incertidumbre que tiene esta persona que compró el título, existe la posibilidad de que no me lo paguen. Entonces yo me Claro. desprendo. Cuando me desprendo Ahí empiezo es a cuando subir, sube el riesgo país. Ajá. Entonces, ¿qué pasa en Argentina? La complejidad. Viene el Fondo Monetario Internacional y dice, esperen, muchachos, no se pongan nerviosos, yo le voy a prestar plata al gobierno actual para que Para, atienda la ajá, deuda. para atenuar, digamos. Exacto. Ahora, empiezan a haber noticias desfavorables, inflación, que... La suba del dólar también tiene que ver con Sí, esto. eso le iba a Totalmente. preguntar. Puede llegar a subir, digo, la suba del dólar, puede hacer subir el riesgo país. Sí. Porque siempre van, Es una- digo, es una- uno lee por ahí los Sube titulares el a nivel dólar. nacional, dice, el dólar hoy se vende a, no sé, 48 pesos. Si el riesgo país subió, o sea, ¿tiene que ver la suba del dólar con la suba del riesgo país? Sí, porque esto es un vínculo, está vinculado respecto a la percepción. Si existen problemas de continuidad del gobierno actual Ujú. y existe probabilidad de que el otro candidato salga ganador, Sí. aumenta el riesgo. Cuando aumenta el riesgo, la gente ¿qué hace? Se va al dólar. Sube Claro, el tipo de cambio, ajá. el tipo de cambio sube, aumenta la inflación, Y ahí menos también, claro. probabilidad de que salgas Ujú. ganador vos y empieza a entonces haber ahí, esto claro. una rueda viciosa de riesgo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un riesgo de país alto? ¿Cuál es la consecuencia del riesgo consecuencias país del alto? La primera consecuencia es que el Estado nacional no puede endeudarse, porque subió tanto la tasa que nadie le presta.
Claro. Ajá. Entonces, como no puede endeudarse, empieza a usar reserva para pagar la deuda. Bien, sí. Y eso es un problema La famosa complicado. reserva del Banco Central, digamos. Empieza a Que reserva- también se lee mucho en los... Exactamente, empieza a pagar con reserva y ahora empieza a reducirse la capacidad que tiene de corridas cambiarias y vuelve a agregar este condimento de incertidumbre. Y otro aspecto que tiene que tener en cuenta es que la tasa de interés que maneja las empresas y que se maneja en el mercado tienen como su componente el riesgo país. Es decir, el riesgo de una empresa de continuar con su actividad también está sujeto al riesgo del país en donde se desarrolla. Claro. ¿no? Claro. Entonces eso es fundamental. Una empresa que importa de China para vender en el mercado local tiene un riesgo distinto si es de Bolivia que si es de Argentina. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio, Claro. que es una variable fundamental, en Bolivia hace más de 10 años el mismo y acá en Argentina hace 10 Tiene que horas cambiar. era Claro, era uno diferente. y después sube a otro, claro. Claro. Entonces alguien que te va a prestar va a decir, no, pero ¿dónde estás vos? Y eso afecta a la tasa de interés. Bien. Sí, la verdad que Sí. va todo de la mano. Tal cual, ajá. Sabemos, ¿no? Sube el dólar, sube la nafta, sube el riesgo país, sube Sí, los todo sube, comestibles, todo. lamentablemente. Sí. Todo sube. ¿En algún momento hablaremos de que algo baje o eso no existe? No, lo que tiene que haber es estabilidad. Ajá. Tiene que ver política de Estado. Entonces, cuando estemos seguros de que quien sea el que gobierne va a pagar la deuda, va a continuar con una línea general, los riesgos caen y existe reducción del riesgo país, mayor certeza, digamos, ¿no? Claro. Bueno, la Contador, verdad que- por cualquier cuestión para sacarse alguna duda, ¿dónde tienen que ir? Se pueden ir a Coronel Puch 638 primero A o nos encuentran en nuestra fanpage o en info@valerza.com.ar. Gracias por habernos acompañado, nos reencontramos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Chau. Nosotros ya llegamos a las 9 de la mañana, vamos a repasar los títulos.